al despertar. Panadería y Pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Amigos y amigas, buenos días en Al Despertar, la entrevista del día de GAFA TV Ecuador. Gracias Galo y Cristina. Esta vez vamos a hablar de un tema importante, sensible y preocupante, que es la migración. La migración de los ecuatorianos a cualquier parte del mundo y que son el sostén irónicamente, de la economía ecuatoriana. Hemos invitado al señor Eduardo Baldión. Él es dirigente de Alianza Migrante, justamente una organización que se preocupa y que se interesa por saber cómo están los migrantes, cuál es su destino y cuál es su situación. Eduardo, mucho gusto, buenos días, en Al Despertar le saluda. Para comenzar, cuéntenos, así de sopetón, ¿cuántos ecuatorianos están en el mundo en este momento? Muchas gracias, muy buenos días. No hay estadísticas precisas. Las estadísticas que se manejan generalmente varían mucho, pero todas coinciden en que al menos 2 millones de ecuatorianos habrían en este momento radicando en distintos países. Y esa población se concentra principalmente en nuestro continente, en Estados Unidos y Canadá, y en el caso de Europa, España, Italia, Inglaterra. La gente ya sabe por qué van los ecuatorianos fuera del país, pero vale recordarles. ¿Por qué nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos salen de su patria a aventurar, muchas veces para nunca regresar? ¿Por qué, Eduardo? Usted que sabe directamente de la situación. Sí, históricamente la principal causa o razón por la que muchas personas se ven forzadas a migrar es porque no encuentran en los países de origen oportunidades de empleo, de trabajo, de desarrollo. Pero ahora hay un elemento adicional que es muy preocupante al que debemos prestarle como país y como sociedad atención. El año pasado, la cifra de ecuatorianos que pidieron asilo en Estados Unidos dio un salto muy importante y se situó alrededor más o menos de 6,000. Para ser solicitante de asilo en otro país, alguien tiene que acreditar que su vida está en riesgo en el país de origen o que su libertad está en riesgo. Aún no hay suficiente evidencia para afirmarlo con contundencia, pero pudiera ser que ahora, a la falta de empleo, a la falta de oportunidades económicas, la violencia que está azotando principalmente en varias ciudades del país se esté convirtiendo también en un factor para que la gente busque emigrar. Hay que prestarle muchísima atención a ese dato porque pudiera convertirse en una de las razones que se agregan y por las cuales la gente se ve forzada a migrar. Miren, qué elemento, qué revelación tan preocupante, que ya no solamente la situación económica, la situación social, sino ahora es el peligro de la vida, el peligro de la libertad, que obliga a muchos ecuatorianos a salir. Pero ahí tenemos otro elemento. Recién nomás veía el reporte de los Estados Unidos que hay como 150,000 y pico que han sido deportados de todo el sector de la región de América Latina. ¿Cuántos ecuatorianos están en ese listado de los Estados Unidos? Las cifras del 2021, es decir, del año anterior, indican que el año anterior se fueron detenidos más de 90,000 ecuatorianos en su intento de llegar hacia Estados Unidos. Esa cifra, otra vez, es la cifra más alta desde que hay registros sobre el número de ecuatorianos detenidos y deportados. A eso súmele la cifra que acabo de mencionarle hace un momento de solicitantes de asilo y de refugio. A eso súmele el número de niños, niñas y adolescentes que viajan solos, no acompañados se llama. También son las cifras más altas. Lo que quiero decir es que estamos ante una situación en la que se conjugan una serie de elementos que deben llamar a la preocupación del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, y para la cual al momento no vemos por parte del gobierno ecuatoriano una respuesta, un plan integral que sea capaz de ofrecer alternativas a esta situación tan preocupante que se está viviendo.
Yo no sé si siga siendo el sueño americano o el sueño europeo, pero es la necesidad, y en este caso también el asunto de la violencia. ¿Qué pasa con los ecuatorianos ya allá? Tomando en cuenta que todo ese trayecto que hacen con coyoteros de por medio, con un sinnúmero de cosas. Ahora, trasladémonos imaginariamente a cualquier país de destino de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con un ecuatoriano, con los ecuatorianos en esos países extraños? Bien, por un lado yo creo que la gran mayoría sigue manteniendo un profundo vínculo con la tierra y un profundo compromiso con sus familias que quedaron aquí, con sus comunidades de origen y del país. Lo que nos indica eso, entre otras cosas, es el flujo de remesas. En 2021 la cifra superó los 4.000 millones de dólares, más de 4.300 millones de dólares ingresaron por concepto de remesas al país. Y es importante destacar también que en el 2018, por primera vez, las remesas superaron los 3.000 millones de dólares. Desde entonces ha venido incrementándose año con año y ahora en el 2021 tuvimos una cifra récord. Eduardo, justamente yo quería hablar sobre eso, sobre esa cifra, pero quería saber un poco qué pasa con los ecuatorianos, qué hacen los ecuatorianos en los Estados Unidos, en Italia, en España, en Inglaterra. ¿Cómo es la vida de un ecuatoriano? ¿Por qué no nos cuenta experiencias suyas, vividas o compartidas con otros hermanos ecuatorianos? Es una vida de sacrificio, porque generalmente se tienen que multiplicar en empleos que tienen largas jornadas de trabajo. A veces son actividades económicas en las que no hay ni un día de descanso. A veces inclusive tienen que multiplicarse en más de un trabajo, en más de un empleo. Por lo tanto, la vida de muchos connacionales en esos países de destino es una vida de esfuerzo, de sacrificio, de mucho trabajo. Vale decir también que quizá esta entrega, esta disposición al trabajo que manifiestan nuestros connacionales les ha ganado el reconocimiento en las comunidades de acogida, en los países de acogida. Sí, los ecuatorianos tenemos buena imagen como trabajadores y honestos, por supuesto, transparentes, porque la mayoría somos mejores, somos buenos, somos honestos, ¿verdad?, en el Ecuador y en el mundo. Ahora si hablemos de las remesas, irónicamente, luego del sacudón del feriado bancario, la dolarización, salieron millones de ecuatorianos decepcionados, destruidos y empobrecidos, ¿verdad? Y poco a poco ellos han sido los que sostienen la economía del país, más allá de la inversión interna que se habla pomposamente, externa, que no ha llegado al país. Ahora a la fecha son más de 60.000 millones de dólares que los ecuatorianos han aportado al presupuesto del Estado. Y en el 2021 hablábamos más del 4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa todo ese sacrificio, todas esas remesas para el Ecuador? Hay gente que no lo comprende, no lo respalda y no le entiende a los migrantes, Eduardo. Efectivamente, para dimensionar la contribución de las remesas a la economía del país, hay que compararlo, por ejemplo, con otro indicador de financiamiento externo, que es la inversión extranjera directa, a la que se le da mucha importancia, mucha relevancia, pero las propias cifras oficiales del 2021 nos indican que mientras las remesas crecieron más del 30%, la inversión extranjera directa se desplomó un menos 43%. Fíjense lo que estoy diciendo. Las remesas crecieron 30%, la inversión extranjera directa decreció en un 43%. Por lo tanto, quiere decir que en realidad lo que está sosteniendo en buena medida la economía del país, la economía de decenas de miles de familias y la dolarización son las remesas, el sacrificio, el aporte de los migrantes. Ahora, es muy importante hacer notar esto. ¿Cómo es que en los 2 años en los que todo el mundo ha sido afectado por la pandemia y la economía de muchos países y familias ha sido afectada por la pandemia, cómo es que es el periodo en el que más remesas han llegado por parte de los migrantes? ¿Qué es lo que explica lo que yo llamo el milagro ecuatoriano? El milagro ecuatoriano está en las manos de los migrantes nuestros. ¿Por qué se explica ese crecimiento de las remesas? No es porque han sido 2 años de bonanza para nuestros migrantes, de ninguna manera. Se explica, por un lado, porque en los países de destino han recibido apoyos fiscales y sociales de los gobiernos, cosa que en Ecuador no ocurrió durante la pandemia con la población de nuestro país. Segundo, muchos migrantes han tenido que desprenderse de ahorros y quizá de patrimonio, de un terreno, de una casa, de un vehículo, para poder seguir enviando y sosteniendo a sus familias, tomando en cuenta que hay decenas de miles de familias en Ecuador cuyo único ingreso
son las remesas. Es el único ingreso o el principal ingreso de esas familias. Y lo que explica también ese flujo de remesas es que al no poder viajar, por las restricciones que hubo de la pandemia, muchos ecuatorianos han utilizado de manera más extensa los servicios bancarios o los servicios de las remesadoras. Porque los migrantes, cuando tienen oportunidad de viajar al país, además de lo que envían semanalmente o mensualmente, traen dinero. Si vienen en Navidad, por ejemplo, viajan con dinero, traen eso y dejan dinero acá. Eso no se registra en las cuentas del Banco Central. Por lo tanto, siempre hay un subregistro de las remesas. Entonces hablamos de mayor cantidad. Siempre va a ser por arriba de las cifras que reporta el Banco Central. Siempre. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora, esa cifra impresionante de 4.000 millones de dólares, en parte se explica también porque hoy muchas operaciones se han tenido que hacer mediante transferencias bancarias o las empresas remesadoras. Y entonces, por ahora estamos teniendo una idea más precisa de cuál realmente es el volumen de remesas. Porque siempre, como digo, va a haber un subregistro en las cuentas del Banco Central. Eduardo, esos datos, esas cifras, ese sacrificio, ¿es reconocido por los ecuatorianos? ¿Es reconocido por las autoridades? Y si es reconocido, ¿en dónde están esos reconocimientos? No, de ninguna manera. Yo creo que hay una gran deuda que tiene el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana con los migrantes. Hoy mismo en día, en mi caso, soy migrante ecuatoriano retornado y no hay por parte del Estado ecuatoriano planes y programas que sean recíprocos con ese gran esfuerzo de la comunidad migrante. Pero más aún, todavía, la ley, la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana reconocen un conjunto de derechos a los migrantes ecuatorianos. Para que podamos ejercer esos derechos, tienen que haber planes, programas concretos y específicos. Hoy no hay. Y lo que había, porque en un momento hubo una serie de planes y programas que efectivamente acercaban la posibilidad de ejercer esos derechos, eso en los años recientes se ha ido desmontando, de tal forma que en vez de avanzar, hemos tenido un franco retroceso. En todo caso, la gente también se preguntará, y vamos concluyendo, ¿qué pasa con nuestros migrantes? ¿Tienen alguna atención en los consulados, en las embajadas, en los países donde están, o están abandonados, o se les ignora? ¿Cuál es la realidad? Bueno, lo primero que quisiera decir es que este sacrificio, este esfuerzo de contribuir con remesas a la economía del país, el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno y el actual, respondieron incrementando significativamente el monto de los aranceles y servicios consulares. En algunos casos estamos hablando de incrementos de 300%, que no se justifican, que no se entienden. Es decir, los migrantes contribuyen con remesas y el gobierno responde incrementando el costo de los aranceles consulares en cantidades estratosféricas. Entonces, aunque la Asamblea Nacional ha hecho varios exhortos al presidente actual solicitándole que reconsidere eso, el gobierno decidió mantener el incremento que se había autorizado meses antes de que concluyera el gobierno anterior. Y también se han cerrado varios consulados, lo cual dificulta el acceso a servicios por parte de connacionales en el exterior. Y también hay insatisfacción en muchos ecuatorianos por el trato que reciben en los consulados. De modo que yo digo, hay una deuda que el Estado ecuatoriano, lejos de irla pagando, se va tornando impagable, cada vez se hace más grande. Una de las tantas deudas internas que existe en el Ecuador. Así muy brevemente, ¿en qué se invierte, en qué se gasta, en qué se utilizan esos recursos de los migrantes? ¿Tienen réditos? ¿Sirven mucho? Los recursos que envían los migrantes a sus familias sirven principalmente para cubrir necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud. Básicamente sirven para eso. De modo que, como dije anteriormente, en decenas de miles de familias, el único ingreso familiar son las remesas. Y en otros muchos miles de casos también es, si no el ingreso único, el ingreso
más importante, el ingreso complementario más importante, que a veces puede superar incluso al ingreso que la familia logra obtener acá. De modo que hay un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una conclusión que a mí me parece relevante destacarla, que dice, la política social más efectiva que tienen los países en América Latina son las remesas. Porque gracias a las remesas pueden sobrevivir decenas de miles de familias en los países de nuestro continente. Vamos concluyendo esta vez, sí. ¿Cómo le saludamos a nuestros hermanos que están fuera del país? ¿Cómo le saluda un ex migrante regresado al Ecuador a sus compatriotas que están fuera del país? ¿Qué les dice así brevemente, Eduardo, por favor? Primero, abrazarles con enorme afecto, reconocer el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso que mantienen con el país, aunque el país les ha dado la espalda. Pero en su corazón siempre está presente la patria, sus comunidades de origen, la familia, y de migrante a migrante yo quiero reconocerles el sacrificio, el compromiso que siempre han mostrado con el Ecuador. Muchísimas gracias a Eduardo Valdeón. Él es dirigente de Alianza Migrantes, que ha estado aquí con nosotros en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Nosotros también desde aquí, Galo y Cristina, le damos la mano y un abrazo generoso, solidario, cariñoso a todos nuestros hermanos que están en varias latitudes del mundo. Hasta pronto. Todos los días son inspiraciones de la madre para su hogar. Por eso en Mundo de Maravillas nos anticipamos en celebrar el mes de las madres. Tú la conoces y sabes de sus gustos, inquietudes y anhelos. Y Mundo de Maravillas te ofrece la complicidad para hacer realidad el regalo, el adorno y la decoración más sentida por tu madre. Ven a nuestros 4 locales ubicados en Quito y Los Valles y escoge con anticipación los mejores detalles para expresar tus nobles afectos al ser que te dio la vida. Aquí encontrarás novedad, variedad, calidad, los mejores precios y amistad. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Al despertar.